Acá estamos, listo, ya, para que aunque sea se acuerden de mí. A ver, vamos a hablar primero de arriba hacia abajo. Vamos a empezar con las fracturas del cuello del fémur. En la fractura del cuello del fémur tenemos simplemente que ubicarnos de dónde van a estar. Van a nacer desde abajo de la cabeza del fémur, que es esta área, hasta donde empieza la región del dos trocánteres, que está aquí. ¿Sí? Esta es una fractura trocantérica que ya la vamos a ver más adelante y esta es una fractura del cuello del fémur. Normalmente esto más lo vamos a ver en nuestros viejitos, en nuestros abuelitos, en nuestros padres, que son mayores de 60, de 55 años para arriba, que tienden a sufrir caídas de altura corporal, simple, caídas, la más común entre los abuelitos es la caída del baño. Se resbaló y cayó del lado de su cadera, en el lado sobre el trocánter, y es lo que provoca la fractura. En pacientes jóvenes también es muy frecuente, pero más, como ustedes están viendo, en accidentes de tránsito o accidentes grandes, graves. ¿Qué le pasa a Michelle? ¿Por qué se asusta? Que se cayó su papá y nos va a enseñar cómo se cayó ahorita para ver la fractura trocantérica de su papá. No. Ah, ya, chévere, no, ni Dios quiera, no diga eso, doctor, no sea mala gente. Bueno, entre los factores de riesgo para que esto pase, vamos a ver que los huesitos se van a estar descalcificando por todos estos factores que ustedes están viendo aquí. Fracturas previas a ese nivel, estados confusionales, Parkinson, medicamentos, antihipertensivos, etcétera, etcétera, y otros que ustedes ya conocen, como son estos: tabaco, el déficit estrogénico en las pacientes posmenopáusicas, más que nada mujercitas. Acordarse que este tipo de fracturas de cadera es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Lamentablemente nuestras mujercitas salen con daños de fábrica que a los 45 años ya empiezan a deprivar sus hormonas y por lo tanto entran en esa edad. Caídas recurrentes en los abuelitos, alcoholismo, por ahí a los borrachos que tengan mucho pila de que no estén haciendo mucho. Cuente, Michelle, cuente. Valores del calcio bajo a nivel durante toda su vida por algún tipo de problema, más que nada hormonal, de tipo problema tiroideo, etcétera, etcétera. Acordarnos de la anatomía. La anatomía no vamos a meternos en algo tan compenetrado en lo que es el fémur, pero acuérdense lo que les estoy diciendo. Cabeza de fémur está aquí a este nivel. Justo debajo de la cabeza del fémur está la base de esta esfera, que es subcápita, es decir, por debajo del cápita, debajo de la cabeza. Tenemos el cuellito y tenemos inmediatamente la base donde está la región trocantérica, trocánter mayor, trocánter menor. ¿Sí? La parte más fuerte de este cuello es la parte interna que está aquí, que se la llama cálcar, que ustedes aquí ven cómo está su nombre. Es la parte más interna y donde hay la cortical más gruesa, que ustedes la ven aquí. Esta es el área del cálcar, que es la que a veces, muchas veces, mejor dicho, evita o aguanta la fractura en este tipo de lesión. Visto por gammagrafía, también el cuello del fémur y la cabeza tienen estas trabéculas, que son las que van a dar la dirección y la resistencia interna a esta área. Y esto de aquí es muy importante porque esto también está en su tarea del día de hoy y se las voy a poner en el examen. Es la cuestión de la vascularización de la cabeza del fémur. ¿Por qué es importante? Porque a nivel del cuello, donde se producen estas fracturas cervicales de cuello de fémur, está la vascularización endóstica, es decir, está por dentro la vascularización de la cabeza del fémur, que va a hacer que ésta se nutra y permanezca en una forma normal. Si la cabeza del fémur deja de recibir su vascularización, pues llega a algo que se llama necrosis avascular de la cabeza del fémur y empieza a deteriorarse y empieza a dañarse y a morir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una especie como de envolvimiento que está alrededor del cuello femoral. Esa es la cápsula, la cápsula que rodea todas las articulaciones, pero a nivel del cuello femoral está a ese nivel. ¿Qué significa? Que todas las fracturas que son a nivel del cuello son intracapsulares, es decir, dentro de la cápsula. Y aquí están todas las arterias que van a irrigar, la arteria del ligamento redondo, la arteria femoral lateral circunfleja, que tiene dos subramas que ustedes la van a investigar en el deber que les envié. Y esa es la base del tratamiento de este tipo de fracturas, la vascularización. Ya les voy a indicar por qué. Con una gammagrafía se puede ver claramente cómo es la vascularización de la cabeza del fémur de tipo endóstica.
Y aquí explica claramente que tiene una consolidación endóstica, ya se los mencioné, que son fracturas intracapsulares y pueden afectar a la irrigación de la cabeza del fémur. No solamente porque sean intracapsulares, sino que el hematoma, el sangrado, al estar dentro de un globo, lo va a comprimir ese globo y ese hematoma aplasta también a los vasos que están buenos y por lo tanto van a ser cerrados para que no lleven la vascularización. Aquí lo produce, aquí claramente lo indica, el hematoma. Entonces, algo así va a llegar a pasar en la cabeza del fémur, en donde va a haber una necrosis avascular. Del 10 al 15% de estas fracturas llegan a necrosis avascular. Por lo tanto, como indica aquí, la reducción anatómica precoz va a evitar esto, pero eso va a depender del tipo de paciente, es decir, no es lo mismo que tengamos una fractura en 48 horas en un paciente joven en el cual le meto unos tornillos o una placa, que le puedo salvar su vascularización, o que a un viejito que prácticamente no me va a dar un soporte para meterle unos tornillos y se me van a aflojar. Entonces, eso hay que estar muy pilas en ese aspecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, antes de seguir? Hasta aquí tranquilos, no tienen abuelitos que se hayan caído y se partido la cadera. No, bueno. Como les mencioné, el traumatismo en viejitos, en abuelitos, caída sobre el trocánter, muchas veces lo que es, la más frecuente es en el baño, eso es donde más pasan las fracturas. Y el traumatismo indirecto normalmente por torsión o accidentes de tránsito que son de tipo indiferenciado. Aquí vemos nuevamente lo que son las trabéculas. Y este es el cuadro clínico de estos pacientes. El paciente que tiene una fractura de cadera a nivel cervical o trocantérica, que también ya la vamos a ver más adelante, no son lo mismo, el paciente va a estar siempre en una posición acostada. El paciente no puede deambular porque es el dolor más insoportable que pueden tener al momento de deambular. Dame un segundito. ¿Qué hubo, maestro? ¿Cómo está? Ya, jóvenes, denme un segundo nada más, porfa. Denme un segundito. Mil disculpas, un segundo. Ay, Dios mío, ¿cómo se hace aquí para ponerle? Arriba hoy trae una barrita verde. Una barrita verde ahí. Hay una barrita verde arriba que dice lo de grabando. Y usted le pone pausa, que son 2 rayitas. ¿Está aquí? No, pues este es para... A ver, hagamos acá, pausa. A ver, jóvenes, listo. Mil disculpas. Como les mencioné, el cuadro clínico del paciente va a estar como lo ven ustedes. Acostado, no puede moverse, dolor insoportable. Y lo que más va a llamar la atención es esto. Miren, el acortamiento de la extremidad que está afecta. Aparte del acortamiento, va a haber una rotación externa. Al haber rotación externa, puede haber un poquito de abducción de la extremidad, por eso que nosotros le decimos a este tipo de actitud, se llama antipúdica. Antipúdica no de pubis, sino de pudor, por eso. Tiende a estar ¿cómo se llama? La extremidad abierta. Entonces, tenemos acortamiento, tenemos actitud antipúdica y rotación externa. Ojo, este tipo de fracturas en adultos siempre será quirúrgica, siempre. No hay un tratamiento conservador porque no va a funcionar. ¿Y por qué es quirúrgica? Porque el paciente se les puede morir si no se opera. Y no se les va a morir por la fractura, ni por el sangrado, ni nada de eso. Se les va a morir por las complicaciones de estar en esa posición en una cama durante largo tiempo. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Son escaras de decúbito, neumonías, tromboembolias. Entonces, por eso a estos pacientes hay que movilizarlos lo más precoz, para que no lleguen a esa complicación. A ver, déjenme ver, presentación como diapositiva. Entonces, esa es la razón por la que este paciente tiene que operarse lo más pronto posible, al igual que en las fracturas intertrocantéricas, ¿no? Radiografías que necesitamos, AP de pelvis que incluye ambas caderas, siempre para un comparativa.
y una axial de cadera. Aquí le ponen lateral, pero la palabra efectiva es axial para poder divisar mejor el cuello del fémur. Esta posición va a ser imposible que se le tome porque imagínense un paciente fracturado, va a ponerla como rana. Dios mío, van a escuchar los gritos de ese pobre paciente. Y esto más que nada no es que a un paciente con este tipo de fractura se le pide una resonancia, no. Esto es más que nada para que ustedes puedan diferenciar la extremidad sana versus una fractura en cuello del fémur con una necrosis avascular ya planteada de la cabeza del fémur. Miren la forma de la cabeza, tiene una forma marmoteada más o menos comparado con la forma totalmente esférica de la cabeza normal. Esta de acá ya está media aplanada. Esa es la diferencia cuando hay una necrosis avascular. Hay muchas clasificaciones de este tipo de fracturas, pero para ustedes la más sencilla es esta. Acordarnos de la ubicación del cuello. Si la fractura pasa a través del cuello, se llama transcervical. Si la fractura está por debajo de la cabeza, se llama subcapital. Subcapital, debajo de la cabeza. Y si la fractura está en la base del cuello, se llama basicervical, es decir, en la base cervical. Son cualquiera de esos tres trazos que puede existir de la fractura del cuello del fémur. Esa es la mejor clasificación para que ustedes se las aprendan, porque no les voy a mandar a aprenderse una clasificación de Pauwels o una clasificación de Garden, que es un poquito más complicada. ¿Sí? Entonces, los objetivos de este tipo de fracturas es restablecer el flujo sanguíneo de la cabeza femoral, reducir el dolor, restaurar la función de la cadera y movilizar precozmente al paciente para que no tengamos las complicaciones que yo les acabé de indicar. Quirúrgicamente, en adultos tenemos este tipo de tornillos que son canulados, los cuales no necesitan heridas grandes, sino heridas pequeñas para poder colocarlos, siempre y cuando la fractura haya pasado 48 horas antes de que se opere, tiene que ser mínimo 48 horas. Después de 48 horas hay un riesgo de necrosis avascular. ¿Qué tipo de pacientes se puede realizar esto? Pacientes jóvenes hasta 50 años de edad, siempre y cuando no haya pasado el tiempo prudencial, que son 48, máximo 72 horas. En ancianos también se puede hacer este tipo de tratamiento, pero como lo indica aquí, tiene que tener una excelente calidad ósea, es decir, el hueso tiene que ser de buena calidad, si no, no va a funcionar. Este es otro dispositivo, esto se llama un DHS, pero esto no fue hecho para fracturas de cuello de fémur, sino para fracturas de la región trocantérica, que son las que vamos a ver. Igual se tienen las mismas indicaciones que el anterior, es decir, fracturas en pacientes jóvenes o en pacientes adultos que tengan buena calidad ósea. Si por algún motivo no hay buena calidad ósea y es un viejito que necesita movilizarlo lo más temprano posible, pues la opción es prótesis de cadera, que pueden ser como esta, que son parciales, o si son un paciente más joven, total. Y ustedes me van a decir, doctor, ¿por qué no total al viejito y al joven sí? Porque la total significa que necesitamos poner esto de aquí, que se llama cotilo, que se llama... ¿cómo se llama esto? Vástago femoral, que va a tener a la cabeza, y el otro es el cotilo, que es el que es la cavidad cotiloidea, que es donde embona. Si nosotros ponemos solamente una prótesis parcial en un paciente joven, va a provocar una cotiloiditis, una inflamación de la cavidad cotiloidea y puede protruirse esa cabeza hacia la pelvis. Entonces, por esa razón no se lo hace. Normalmente el postoperatorio, estos pacientes inmediatamente a las 24 o 48 horas pueden caminar con su prótesis con ayuda de un andador y va a evitar todas las complicaciones que le acabamos de mencionar. Aquí, como lo indica, la mortalidad es del 13 al 37% si es que no se toman las debidas precauciones. Infección de un 3% cuando es un material de osteosíntesis y al 5% cuando es una prótesis, porque es una herida más grande que hay que hacer. Pseudoartrosis indica aquí que hasta un 30%, sí, porque es un área donde hay cortical más que esponjosa. En cambio, lo contrario pasa en la región trocantérica. Y las complicaciones también pueden haber de que puede haber aflojamiento del material de osteosíntesis y se vaya a ir hacia afuera. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aprovechar las últimas clases que tenemos antes de que me chapeteen.
Una consulta, ¿y para la movilización de este paciente de una camilla a otra o en un transporte de, de ambulancia, por ejemplo, que le vayan a hacer una tomografía, que le vayan a hacer una rayos X, ya que no hay en el hospital donde está? Es decir, cuando está recién fracturado. Sí. Alguien tiene que tratar en lo posible de hacer una tracción a nivel de la región que está, de hecho, de la pierna que está fracturada, hay que hacer un poquito de tracción para que no esté chocando los fragmentos, que es lo que le duele al paciente. Eso es bueno, aprovecho tu pregunta para indicarles que, bueno, hasta que se opere el paciente en nuestras entidades públicas a veces se demora un poco. Entonces ahí hay que colocar una tracción esquelética para que las partes blandas no se vayan hasta arriba y al momento de reducirlas no haya problema por parte del cirujano. Entonces hay que poner una tracción esquelética supracondilia femoral para mantener el miembro en su nivel. Pero el cambio de camillas puede ser con la misma sábana, pero que alguien haga una pequeña tracción para que no le duela mucho a la abuelita o al abuelito. Si mal no me parece, una vez vi que le pusieron un peso de una botella amarrada al pie. Eso también sirve. Bueno, al pie no tanto. Normalmente el peso siempre va con una tracción. Si no hay una tracción esquelética, se le coloca una tracción cutánea. La tracción cutánea es una especie como de vendaje con unas tiras de polietileno que se colocan alrededor del pie y la pantorrilla. Entonces, eso va agarrado con unas tiras y una piola que va con un galón de agua que le saben poner para que haga también tracción, pero es tracción cutánea. Directamente al pie, puede arrancarle hasta el pie, hasta lacerarlo, si que no se pone el aparataje de tracción, que son unas vendas. ¿Alguna duda, jóvenes? Yo creo que en una diapositiva nos mencionó que el manejo con tornillos en el paciente geriátrico, siempre y cuando haya una buena calidad ósea. Me imagino que tiene relación con la densitometría ósea del paciente, ¿no? Pero mira, normalmente hacer una densitometría ósea en un paciente ya fracturado es un poquito complejo porque es un examen que no es de urgencia, no es de emergencia. Lo que nos ayuda a la densitometría ósea es para tener una idea del riesgo de fractura de un paciente sano. Eso sí nos puede decir, porque acuérdate que la densitometría es un semáforo que está verde, amarillo, rojo. Verde es normal, amarillo osteopenia, rojo osteoporosis, y dependiendo de la cantidad de densidad ósea que tenga la densitometría, nos puede indicar el riesgo si es alto, mediano o bajo para una fractura, pero más es para pacientes jóvenes. La mayoría de estos pacientes que se fracturan pueden tener una buena densitometría, pero va a depender del alto grado de traumatismo. Pues los pacientes que tienen osteoporosis, con un trauma mínimo leve, se pueden fracturar. Así es mismo que pacientes que tengan una buena estructura, pero tiene que ser un trauma muy severo para fracturarlo. Y un trauma mínimo al final no le hace nada. A ver, jóvenes, están calladitos hoy día, están tristes por lo que la selección de Ecuador vale 3 Doctor, en fracturas desplazadas se tratan con artroplastía. ¿Las fracturas? Desplazadas. Todas las fracturas que sean en ancianos, desplazadas o no desplazadas, terminan la mayoría en artroplastia parcial o total, dependiendo del cuadro clínico y dependiendo de la calidad ósea del paciente. Todo paciente tiene que operarse. Acuérdate, en viejitos, como la calidad ósea no es buena, tienes que meter una prótesis, más no ¿cómo se llama? Una placa o unos tornillos. Las fracturas intertrocantéricas, estamos hablando de las que están colocadas entre el trocánter mayor y el trocánter menor. Esto de aquí va a tener el mismo cuadro clínico, no cambian en nada con las fracturas del cuello de fémur. Entonces, lo único que va a cambiar es el sitio de la lesión, que es un sitio lleno de esponjosa. Asimismo menciona que la proporción es más alta en mujercitas, por lo que ya mencionamos la parte de la menopausia. Y la edad, como ustedes ven, es en abuelitas y abuelitos. Entonces, la otra diferencia es que estas fracturas no tienen nada que ver con la circulación de la cabeza del fémur, porque son extracapsulares. Por lo tanto, el aporte vascular a este nivel es abundante y, como lo indica, es casi nula la pseudoartrosis por lo que es esponjosa y la necrosis avascular porque es extracapsular. Igualito que las fracturas anteriores, hay traumatismos directos que caen directos sobre el trocánter y traumatismos indirectos que van a ser por torsión femoral. El cuadro clínico es idéntico.
como ustedes lo ven, no cambia en nada. ¿Por qué ponemos el cuadro clínico? Porque si Dios quiere y alcanzamos a ver luxación de cadera, es lo contrario. Hay un acortamiento, pero con una inversión, y hay una actitud púdica, es decir, que tapa el pudor porque va hacia adentro, va hacia aducción. Pero esta es impúdica porque se abre un poquito, ¿sí? Puede estar asociado, como es una fractura de alto impacto, con otro tipo de fracturas, pelvis, caderas, columna, etc. Las radiografías es la misma. AP de pelvis que incluye ambas caderas y una axial de cadera. Clasificaciones hay muchísimas. Hay Boyen-Griffith, hay Evans, hay AO o de la OTA, pero en la tarea del día de hoy ustedes tienen la clasificación de Tronzo, T-O-R-O-N, a ver, T-R-O-N-Z-O, en donde es mucho más práctica, más fácil de reconocer las estructuras y no es tan complicada como las que ustedes acaban de ver, ¿sí? El tratamiento conservador se ve más para chicos, para niños, adolescentes o para adultos en los cuales no hay los medios para realizar una osteosíntesis. Pero acordarnos de esto, la mortalidad puede alcanzar hasta el 34% por lo que les indiqué de las complicaciones. Mientras que el tratamiento quirúrgico va a reducir la mortalidad en menos del 15%. Tratamiento quirúrgico va a depender del tipo de fractura. Entonces, el gold estándar es esta plaquita que se llama DHS, que se llama Dynamic Hip Screw, es decir, es un tornillo para cadera dinámico. Esas son las siglas del DHS. Después se inventaron otras placas, tornillos, pero con otras funciones para tener más agarre y menos daño perióstico. Después ya se inventó el clavo de gama medular para hacer una sola incisión pequeña y no estar abriendo toda la piel como se hace con las placas. Y existen otras técnicas de salvataje como son el Houston Demon o el Sarmiento, pero esto no se los pongo solamente que eso no les voy a tomar nunca en un examen. Complicaciones por el tipo de incisión, infección en un 4%, mortalidad por las complicaciones que le dijimos en un 20%, puede haber una pérdida de la fijación en un 20% y puede también aflojarse el tornillo en gran cantidad como se ve aquí. Este tornillo debía haber estado aquí, pero se aflojó y la fractura prácticamente, como dicen los españoles, se descoñó. Y entonces provocó la migración del componente. Preguntas jóvenes. Mire que hoy ha estado suavecita la clase, estaba bonita. Doctor, esos casos en los que los tornillos se salen, ¿qué es porque el paciente no se cuidó por alguna mala Muchas veces, sí, muchas veces puede ser mal cuidado del paciente, pero no tiene casi mucho que ver eso. ¿Por qué? Porque si un implante está bien puesto, por más que el paciente haga malos movimientos, eso no tiene por qué moverse. Muchas veces tiene que ver con la técnica quirúrgica, la mala colocación del dispositivo. Es decir, ahí la gran mayoría es la mano errada del cirujano el que puede provocar este tipo de lesiones, no es casi el paciente. Listo, jóvenes. Dios mediante, si que todo va bien, nos veremos la próxima semana. El día martes les estaremos tomando lección. Y cualquier inquietud me avisan por medio de Andrés. Doctor. Dígame. ¿Le podría pedir una orientación? Sí. Sobre un familiar que tiene un problema claro. articular. ¿Le puedo compartir una radiografía? Por supuesto, sí, desde luego. Ya. Esa cosa, Dios mío, sale en la ciclovía haciendo también cosas obscenas. A ver, vamos a ver. No, bueno, él es mi abuelo, tiene 85 años y el problema actual que posee es que se le agarran los objetos y los suelta, se le caen las manos. Entonces aquí están las radiografías que se hizo. Los mandó a hacer el neurólogo porque fueron a consulta particular al neurólogo por ese problema, ¿no? Por hormigueo en las manos. Bueno, esa es una y esta es la de acá. Ya, en la AP no, casi no se puede ver nada. En la lateral hay muchas cosas que tienen muchas alteraciones que hay que tener en cuenta. Si tú te das cuenta, el cuerpo vertebral, más o menos donde está la altura de la vértebra que está, no sé si ustedes pueden ver a donde dice admin, esa vértebra es una vértebra cuadradita.
Así es el cuerpo vertebral de una vértebra normal. Pero cuando ya la vértebra empieza a degenerarse por artrosis, empieza a tomar, yo le digo vulgarmente, no por reírme ni nada, sino que es la verdad, se empiezan a deformar en forma de zapato de bufón y empiezan a verse estas puntas que ustedes ven adelante. Aquí, la que está abajo, esa punta, esos son osteofitos marginales anteriores, y a más, la que le sigue no tanto, pero la de más abajo parece pico de gallinazo, mira. ¿Ya? No solamente eso, en el cuerpo vertebral donde dice admin, con la siguiente vértebra, la de abajo, el espacio intervertebral, ese es el tamaño normal de un espacio intervertebral. Mire el espacio intervertebral donde está la que está en pico de gallo, totalmente cerrado e irregular. Entonces ahí posiblemente existe una degeneración discal tremenda. No solamente eso, las lesiones cervicales casi van a encontrarlas al mismo nivel. La vértebra de arriba hacia abajo, donde está el cráneo, hacia abajo, la pequeñita es la C1, la más grande, prominente es la C2, y van contando C3, C4, C5, C6, C7. Siempre las lesiones más frecuentes en cervical son C5, C6, C6, C7, y es donde ustedes ven la deformidad claramente a ese nivel. ¿Sí? Eso me llama la atención, pero lo que más me llama la atención de la radiografía de tu abuelo es entre la segunda cervical, déjame ver, esa, tú te vas hacia atrás, hacia el borde posterior, donde está ahí. Si tú sigues esa línea para abajo, hacia abajo, esa línea va a coincidir con la vértebra de abajo, pero con la que sigue, es decir, la C3 sobre la C4 no coincide, está adelantada. No sé si que tú puedes ver mis manos, está así, así. Eso es una anterolistesis de la C3 sobre la C4. Entonces ya hay varias cosas, hay trastornos del disco cervical, hay artrosis cervical anterior y posterior, y tienes una anterolistesis C3 sobre C4. Si tu abuelo ya tiene síntomas neurológicos, que significa que cuáles son los síntomas neurológicos, parestesias, paresias, hipoestesias, torpeza al cargar objetos que se le caen, posiblemente ya haya una lesión de tipo raquimedular. Entonces hay que hacer una resonancia de su columna cervical, ¿sí? Para ver a qué nivel está. No vale que le hagas electromiografía ni nada de eso, porque primero hay que ver a qué nivel está la lesión. Las electromiografías yo las envío cuando quiero hacer un procedimiento semi-invasivo o invasivo total. Entonces, ahí lo ideal es hacer una resonancia y ver qué está pasando. Hasta eso lo puedes cubrir con complejo B para que regenere un poquito la mielina de los nervios. Si está con dolor, dar algún antiinflamatorio y algún relajante muscular. Pero aquí hay que investigar bien con una resonancia. ¿Y está bien que lo maneje el traumatólogo o el neurólogo? ¿Quién manejaría eso? ¿Ah? Los dos. ¿Quién manejaría exactamente eso? ¿El traumatólogo? Esto de aquí ya no lo maneja el neurólogo nunca. El neurólogo no tiene nada que ver ahí. Ahí lo maneja o ya sea el traumatólogo o el neurocirujano, cualquiera de los dos. Ya. Ujú. Bueno, y hay que esperar la consulta que para un mes dieron en el seguro. Qué lindo, Dios mío. ¿Pero qué? Pero falta de confianza. Pues dime a mí, yo te lo veo en el IE y le mando a hacer la resonancia. Darte con... ¿Sabes que ya te quedaste daño, mejor dicho? No, mentira. No, con gusto. Dile a Andrés que te dé mi número para yo ayudarte ahí en el IES para hacerle la orden de resonancia a tu abuelo. Hasta eso consíguele un collarete blando, esos de esponja, para que repose y para que se transporte con eso, porque esa listesis se puede desplazar más y puede ser peligroso. ¿Sí? Ya. Listo, Muchas bueno, gracias, aunque sea haber apoyado en algo. Muchas gracias, muchísimas gracias. No, con gusto. Listo, jóvenes. Dios mediante, nos vemos el día martes. Ojalá estemos con ustedes todavía. Cuídense. Listo, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.